Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos al canal YouTube de SwissGuard. Hoy vamos a tocar el tema de la eclesiología en San Cipriano de Cartago. Bueno, entonces, ¿por qué San Cipriano de Cartago? Es muy fácil. Es que siempre los protestantes o incluso ortodoxos, 7 concilios, a veces 3 concilios también, utilizan a San Cipriano para decir, mire, todos los obispos son iguales, no hay nadie que pueda interferir en otra jurisdicción, entonces ustedes hagan las cosas por su lado, nosotros hacemos las cosas por nuestro lado, y cada quien puede tener su propia doctrina, y así fue la iglesia primitiva, porque San Cipriano lo dijo, entonces punto final, eso fue siempre la eclesiología correcta, y la iglesia la adoptó, y fin del debate. Entonces San Cipriano lo dijo, fin del debate. Primero que todo, no pienso que sea así de fácil. Yo no pienso que podemos aislar un padre, aislar una posición y hacer como si fuese la posición que todos tenemos que seguir y que la iglesia adoptó. Entonces, no hay secreto para entender al pensamiento de los padres. Hay que leerlo. Hay que leerlo. O sea, no hay ningún blog, no hay ningún hilo, no hay ningún video, no hay ningún debate que va a hacer que usted tenga una comprensión casi perfecta del pensamiento de un padre. Hay que leerlo. Hay que comprar obras de sus escritos y ponerse las pilas con eso. Porque eso es la razón por que los cristianos no tienen fe hoy. Que no van hasta el martirio por su fe. Que van al trabajo y dicen, ay, bueno, bueno, sí soy cristiano, pero no radical. ¿Qué? O sea, entonces leyendo los padres de verdad, cómo interpretaban la Biblia, cómo veían la cosa de la práctica cotidiana de la vida cristiana, es así que nosotros vamos a crecer en fe, en fortitud, en todos los dones del Espíritu Santo, porque vamos a entenderlos mejor. Entonces, yo les alisté unas cuantas lecturas para entender mejor al pensamiento de Cipriano de Cartago y qué es lo que sucedió notablemente en el debate sobre el rebautismo de los heréticos que tuvo con el Papa Esteban. Entonces vamos de seguido a la epístola 70, porque siempre está nombrada por los protestantes para decir, ¡ajá! Ya, mira lo que dijo. Entonces en la epístola 70 dice así. Porque tampoco Pedro, a quien primero eligió el Señor, y sobre quien edificó su iglesia, cuando Pablo disputó con él después acerca de la circuncisión, reclamó nada para sí insolentemente, ni arrogantemente asumió nada, como para decir que él tenía la primacía, y que más bien debían obedecerle los novicios y los recién llegados. Entonces ahí Cipriano de Cartago está protestando contra la orden del Papa Esteban de seguir la antigüedad costumbre sobre el hecho de no volver a bautizar a los cristianos que han sido bautizados por hereje, que sean ortodoxos o no. Y cuando utilizó la palabra ortodoxia, lo utilizó en el verdadero sentido, es decir, no la religión cismática 2, 3, 7 o 8 concilio, no, sino la plenitud del sentido, es decir, conforme a la fe conforme, es decir, la verdadera fe. Puede decir otra cosa en cuanto a la duración correcta, pero en ese sentido lo utilizó para decir un verdadero cristiano en la plenitud del sentido. Entonces, tuvo una disputa con el Papa Esteban sobre el rebautismo de los herejes. Esteban le dijo, no puede hacer eso, porque la catolicidad, la universalidad de la fe, dice que no tenemos que hacer eso. La Biblia lo dice, nuestro Señor lo dijo, hay un solo bautismo, una sola fe. Su bautismo, mientras está
hechos sobre la buena fórmula y el espíritu de la iglesia es válido, entonces no tienes que volver a hacerlo. Y él no quiso, porque decía, ellos no tienen la cátedra de Pedro. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer su bautismo? Usted está equivocado, señor Papa Esteban. Entonces, no quiso someterse a la demanda del Papa Esteban. Entonces, no escuchó al Papa Esteban. Hay otros obispos que le han dicho, hey, tienes que hacer lo que te dijo el Papa de Roma. Entonces, hubo tanta separación de posición que se llamó un concilio. Concilio regional, cierto, pero bastante grande. Hay unos que dicen 80, otros 90 obispos, pero lo que yo leí son 80. Entonces se formó un concilio de Cartago en el 257, liderado por Cipriano de Cartago. Y obviamente el tema era qué hacemos con los que han sido bautizados por los herejes, notamente los novacianos. Entonces dice así el concilio: porque ninguno de nosotros se erige en obispo de los obispos, ni con terror tiránico obligue a su colega a la necesidad de obediencia, ya que cada obispo, de acuerdo con la concesión de su libertad y poder, tiene su propio derecho de juicio, y no puede ser juzgado por otro, como él mismo no puede juzgar a otro. Pero esperemos todos el juicio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que tiene el poder tanto de preferirnos en el gobierno de su iglesia y de juzgarnos en nuestra conducta allí. Entonces, los protestantes cogen a la epístola 70 y esa proclamación del concilio de Cartago en 257 para decir que, mira, esta es la fe y es así, entonces el Papa no es verdad y nosotros tenemos razón porque ustedes no tienen razón, entonces nuestra eclesiología es totalmente justificada. Pero ahí vemos cierta cosa, por ejemplo, la necesidad de un obispo con una sucesión apostólica en sus escritos, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, no podemos coger estos dos pasajes sin en realidad leerlo así sea un tantito, para entender realmente lo que él entiende por episcopado, lo que entiende por poder de juicio, etc. Entonces yo le escogí un pasaje de su tratado sobre la unidad de la iglesia en su libro 1, parágrafo 4 hasta el 6 y después al 10. Entonces dice así: si alguien considera y examina estas cosas, no hay necesidad de largas discusiones o argumentos. Hay una prueba fácil para la fe en un breve resumen de la verdad. El Señor habla a Pedro, diciendo: te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado también en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y de nuevo al mismo le dice, después de su resurrección: apacienta mis ovejas. Y aunque a todos los apóstoles después de su resurrección les da un poder igual, y dice: como me envió el Padre, así también yo os envío, a recibir del Espíritu Santo. A quien remitiréis los pecados, les serán remitidos, y a quien se los retuvieres, les serán retenidos. Juan 20:21. Sin embargo, para poder establecer la unidad, dispuso por su autoridad el origen de esa unidad, como comenzando de uno. Ciertamente, el resto de los apóstoles eran también los mismos que Pedro, dotados de una asociación semejante tanto de honor como de poder. Pero el principio procede de la unidad. El Espíritu Santo, en el Cantar de los Cantares, designa también a la única iglesia en la persona de nuestro Señor. Y dice: mi paloma, mi inmaculada, no es más que una, es la única de su madre, la elegida de la que le dio luz. Cantar de los Cantares 6:9. ¿Acaso piensa que posee la fe quien no guarda esta unidad de la iglesia? Y esta unidad debemos sostenerla y afirmarla firmemente sobre todos los que somos obispos y presidimos la iglesia, para que probemos también que el episcopado mismo es uno e indiviso, que nadie engañe a la hermandad con una falsedad, que nadie corrompa la verdad de la fe con prevaricaciones. El episcopado es uno,
cada parte del cual es sostenida por cada uno para el otro. 6. La esposa de Cristo no puede ser adúltera, es incorrupta y pura. Ella conoce un solo hogar, guarda con casta modestia la santidad de un solo sofá. Ella nos guarda para Dios. Ella designa a los hijos que ha engendrado para el reino. Quien se separa de la iglesia y se une a una adúltera, se separa de las promesas de la iglesia. Ni quien abandona la iglesia de Cristo puede alcanzar las recompensas de Cristo. Es un extranjero, es un prófano, es un enemigo. Ya no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Que creemos que todos los que se van a salvar tienen que pasar por el filtro de nosotros. Y eso no es cierto, familia. Porque no es la iglesia que salva, es el Dios Todopoderoso. Si pudo escapar quien estaba fuera del arca de Noé, ¿también podrá escapar quien está fuera de la iglesia? El Señor advierte diciendo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Mateo 12:30. El que rompe la paz y la concordia de Cristo lo hace en oposición a Cristo. El que se reúne en otra parte que en la iglesia dispersa la iglesia de Cristo. Fuerte, eso es decir, si usted está en una iglesia, pero no es la de Cristo, usted está en contra del Señor. Eso es lo que está diciendo San Cipriano de Cartago. Es bastante importante esa iglesia. Y además está diciendo que para ser parte de esa iglesia, uno tiene que estar unido a Pedro. Aunque todos los apóstoles tienen poder de honor de honor y poder, como dice San Cipriano, uno tiene que estar unido al centro de unidad de la cual procede el origen, que viene de nuestro Señor. O sea, la cátedra de Pedro fue establecida por nuestro Señor. Eso es lo que está diciendo Cipriano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno, siendo protestante, puede decir, Cipriano tiene nuestra posición, nuestra eclesiología, y decir después, estas cosas pertenecen a la iglesia protestante? La iglesia primitiva, profesada por Cipriano, tiene nuestra eclesiología. Yo no veo nada que corrobora con el protestantismo. Y yo les quiero decir, incluso si fuese verdad, no es porque la iglesia católica esté equivocada, que ustedes tienen razón y tienen que demostrar su eclesiología, tanto en la Biblia como en la iglesia primitiva. Porque no es cierto que cuando Juan terminó el libro de escribir el libro de Apocalipsis, cayó de unas bolas de fuego del cielo y boom, y todo el mundo se borró y la iglesia se borró, desapareció. Y entonces después de eso, cada quien está libre de hacer lo que sea, porque todo el mundo distribuía Biblias a todo el mundo y cada quien se nombraba pastor. No es así. La iglesia fue fundada por nuestro Señor y continuó. Y para estar en la iglesia de Cristo, nos dice San Cipriano, hay que permanecer en la unidad de Pedro que se encuentra en Roma. Seguimos leyendo. Parágrafo 10. De ahí que las herejías no solo se han originado con frecuencia, sino que continúan siéndolo, mientras que la mente pervertida no tiene paz, mientras que una fe discordante no mantiene la unidad. Pero el Señor permite que estas cosas sucedan, mientras permanece la elección de la propia libertad, para que mientras el discernimiento de la verdad pone a prueba nuestros corazones y nuestra mente, la sana fe de los que son aprobados brille con luz manifiesta. El Espíritu Santo advierte y dice por el apóstol, es necesario también que haya herejías, para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Es decir, la herejía te corta de la paz de la iglesia, te corta de la iglesia de Cristo y entonces de las promesas de Cristo, nos dice Cipriano. Es decir, la eclesiología de Cipriano es que obviamente primero uno tiene que mantener la comunión con Roma, con el sucesor de Pedro, y también tiene que mantener la ortodoxia. No puede profesar herejía. Entonces la eclesiología protestante es, todos somos la iglesia. Ya los evangélicos, los metodistas, los luteranos, los calvinistas, los pentecostales, unidos o no, todos somos la iglesia. No es lo que Cipriano dice. No es lo que Cipriano dice. Entonces, ¿cómo uno puede profesar una herejía
a cual yo no profeso y decir, sí, él es parte de mi iglesia. Eso no es bíblico, ni está en la iglesia primitiva. Entonces, eso es solamente tratado sobre la unidad de la iglesia, pero yo creo que hay ciertas epístolas que valen la pena también de leer para entender mejor lo que está diciendo ahí. Entonces su epístola 66 dice así: sobre él, hablando de Pedro, edifica su iglesia, y a él entrega en confianza sus ovejas, para que las apaciente, y aunque asigne a todos los apóstoles el mismo poder, sin embargo, estableció una sola cátedra, y ordenó por su propia autoridad esa cátedra, como fuente de unidad y principio rector. Después dice así la misma epístola: ¿crees que podrás mantenerte firme y vivir mientras te retiras de la iglesia, levantando los cimientos de otras cátedras? Es decir, si te autoproclamas obispo fuera de la unidad de Pedro con el obispo de Roma, ya no estás en la iglesia. Entonces las iglesias que dicen, ay, el obispo fulanito, la obispa mujer anglicana, y dice, si no están en comunión con Roma, no están en la iglesia. Eso es lo que dice Cipriano. Sigo, misma epístola. Cuando Marcián, el obispo de Arles, en Francia, se convirtió en un novacionista herético, Faustino de Lyon escribió a San Cipriano de Cartago y a San Esteban, el obispo de Roma, para que le puedan ofrecer una solución a ese problema. San Cipriano respondió así: que las cartas sean dirigidas por ti a la provincia y a la gente que habita en Arles, por las cuales, siendo Marciano excomulgado, otro puede hacer en su lugar y se reúna el rebaño de Cristo que hasta hoy es despreciado como disperso y herido por él, pueda ser reunido. Entonces lo que está diciendo San Cipriano aquí es que está escribiendo al obispo de Roma para que él excomulgue a alguien que está en Francia. Entonces hay un choque de pensamiento entre su epístola 70 y la 66, apenas 4 cartas después. Es decir, en la primera dice, ningún obispo puede interferir en las diócesis de otros obispos. No me pueden juzgar a mí, no te puedo juzgar a ti, cada quien por su lado. Pero un poco antes decía a San Esteban de ir a excomulgar a un herético en Arles para que se restablezca la paz. Es decir, excomúlgalo y nombra a otro obispo. Entonces es muy interesante que esas dos eclesiologías son muy distintas. Hay dos eclesiologías en San Cipriano de Cartago. Obviamente la que utilizan los protestantes viene después, pero tenemos que admitir que hubo un choque de pensamiento ahí. Él no fue uniforme. Entonces vamos a seguir leyendo para entender lo que sucedió ahí con todas esas cosas. Entonces, epístola 54. Entonces, antes de esa, dice así: después de tales cosas, además, todavía se atreven un falso obispo. Un falso obispo. Es decir, hay obispos que se dicen obispo y no lo son. Entonces, seguimos. Un falso obispo, habiendo sido nombrado para ellos por los herejes, a navegar y llevar cartas de personas cismáticas y profanas al trono de Pedro y a la iglesia principal de donde la unidad sacerdotal toma su origen. Y no hay que considerar que estos eran los romanos, cuya fe fue alabada en la predicación del apóstol, a quienes la infidelidad no podía tener acceso. Es decir, la infidelidad a la fe no dice ahí que no podía tener acceso a la sede de Roma, a la fe de los romanos. Entonces hay cosas que tenemos que profundizar en esto. ¿Qué sucedió con todas esas cosas? Y también en el debate que tuve con Edgar Pacheco, él dice claramente que Cipriano dijo que se refirió a la catedral de Pedro como siendo su catedral, la de Cartago. Tercero, Cipriano de Cartago utilizó la frase la cátedra de Pedro en referencia a su sede en Cartago, no a Roma. Pero eso no es correcto, porque mira, aquí él dice al trono de Pedro, hablando de la iglesia romana. No está hablando de su propia sede. Lo que dice Cipriano es que cada obispo participa en la cátedra de Pedro. Y eso es verdad. Pero nunca dijo, mi cátedra es la cátedra de Pedro y no las demás. Eso no es lo que dijo. Entonces,
por eso hay que leer los escritos de San Cipriano para entenderlo. Entonces, en su mente, hubo un momento en que decía al obispo de Roma de ir a excomulgar a alguien más que fue un herético. Y después dijo que los obispos no pueden interferir entre uno y los otros. Em, hay ciertos eruditos que han comentado sobre la cosa. Vamos a dar la respuesta de lo que fue después por otros padres, pero primero vamos a leer ciertos comentarios de eruditos. Entonces, primero, vamos a leer el erudito ortodoxo Siete Concilio, Father Nicholas Afanasiev. Escribió eso en The Church Which Presides in Love in the Primacy of Peter. Cipriano no quiso colocar al obispo de Roma fuera de la concors numerositas de los obispos, y sin embargo el lugar dado por él a la iglesia romana la elevó por encima de la armoniosa multitud. Es decir, Cipriano no puso al obispo de Roma como fuera de la catolicidad, de la concordancia de números, es decir, del consenso de la iglesia católica como tal. Pero él siguió con una eclesiología que se ponía a Roma por encima de esa catolicidad. Ahora, Aidan Nichols, in The Appeal to the Fathers in the Ecclesiology of Nikolai Afanas, From Cyprian to Denis, él dice así: solo mediante la comunión con la iglesia romana los obispos saben y pueden demostrar que están unidos entre sí, y que esta unidad es la misma que el mismo Pedro mismo significó que al principio. Roma es, pues, para Cipriano el centro de la unidad, porque es el signo necesario de esta unidad primordial. Entonces los protestantes les tocará a ellos explicarnos cómo hacen para estar en comunión con el obispo de Roma. ¿Cómo es que hacen eso? Si van a utilizar a Cipriano, tienen que utilizarlo correctamente y dejar de decir se opuso al Papa, entonces ya el papado es falso y entonces nosotros tenemos derecho de existir, somos totalmente legítimos. No es así que dice. Ahora, Alan Brent, en su libro Cyprian and Roman Carthage, dice así: el concilio de Calcedonia 451 es la prueba que esta eclesiología de obispos iguales responsables únicamente al Señor directamente según sus sentimientos fracasó abismalmente. Fracasó abismalmente, sobre todo en el concilio de Calcedonia, donde, después de su conclusión, la unidad de la iglesia se había dividido en grandes segmentos en Egipto, Siria y Armenia. Obviamente lo que dice Alan Brent aquí es verdad, pero hay muchos más ejemplos antes de eso que vienen que son flagrantes, que la iglesia católica primitiva, fundada por nuestro Señor, no conservó a la eclesiología de Cipriano de Cartago. Y es más, no solamente que no la guardó, sino que no funciona su eclesiología de cada obispo por su lado, y así vamos a conservar la unidad de la iglesia mientras estamos en comunión con Roma. No es así, las cosas no han funcionado por él. Entonces, vamos a ir a ver a los padres, porque muchas veces los padres hablan de otros padres. Si vamos a leer a San Jerónimo, él va a comentar a San Efrem y la importancia de leerlo. Entonces estoy totalmente de acuerdo con San Jerónimo ahí porque es mi padre preferido. Pero ellos han comentado también la cosa de San Cipriano, la eclesiología y el evento, la pelea, entre comillas, la discordia entre el obispo de Roma, Esteban, y Cipriano. Entonces San Jerónimo en sus cartas contra los luciferianos dice así: el beato Cipriano, condenando el bautismo de los herejes, envió los hechos, las actas de un concilio africano sobre ese asunto a Esteban, que era entonces obispo de la ciudad de Roma, y el 22º del beato Pedro. Pero su intento fue en vano, Finalmente, los mismos obispos que habían establecido con él que los herejes debían ser rebautizados, volviendo a la antigua costumbre, publicaron un nuevo decreto. Ahí San Jerónimo él está muy claro. Cipriano, que hizo el concilio de 257 en Cartago con otros obispos,
mandó los actos, los hechos del concilio de Roma para ser aprobado. Y Roma no dio su consentimiento. Y entonces, ¿qué sucede cuando Roma no da su consentimiento, su asentimiento a un concilio? Cae caduco. Y los otros obispos admitieron eso. Entonces se han vuelto a la antigua costumbre de no volver a bautizar los herejes. Entonces, ¿cómo es que vamos a decir que ese concilio de 257 tiene plena fuerza y nombrarlo como si fuese el concilio, la patada del concilio, cuando los mismos padres nos dicen que ese concilio nunca tuvo fuerza en la Iglesia Católica? Eso es mala fe, es falta de sinceridad o conocimiento. Y entonces, si uno no tiene conocimiento, no debería utilizar cosas así, argumentos así, no debería debatir. Y si no tiene fe, si no tiene buena fe, tampoco debería debatir, debería buscar arrepentirse. Pero seguimos leyendo. Agustín, el más grande de los padres según el séptimo concilio ecuménico. Hay grandes pruebas de que esto existía por parte del bienaventurado mártir Cipriano en sus cartas, para llegar finalmente a aquel de cuya autoridad carnalmente se lisonjean de estar poseídos, mientras que por su amor son espiritualmente derribados. Porque en aquel tiempo, antes de que el consentimiento de toda la Iglesia hubiera declarado autoritativamente por decreto de un concilio plenario, es decir, ecuménico, que practicaba debía seguirse en esa materia, le pareció en común con los 80 de sus compañeros obispos de la Iglesia africana que todo hombre que hubiera sido bautizado fuera de la comunión de la Iglesia Católica debía, al unirse a la Iglesia, ser bautizado de nuevo. Y considero que la razón por la que el Señor no reveló el error en esto a un hombre de tal eminencia. El Señor no reveló el error en esto a un hombre de tal eminencia, es decir, Cipriano estaba en el error, fue que su piadosa humildad y caridad en la protección de la paz y la salud de la Iglesia podría hacerse manifiesta y podría ser notada para servir como un ejemplo de poder curativo. Por así decirlo, no solo a los cristianos de esa época, sino también a los que vendrían después. Porque cuando un obispo de una iglesia tan importante, el mismo nombre de tan gran mérito y virtud, dotado de tal excelencia de corazón y poder de elocuencia, sostenía una opinión sobre el bautismo diferente de la que debía ser confirmada por una búsqueda más diligente de la verdad, aunque muchos de sus colegas sostenían lo que aún no había sido manifestado por la autoridad, pero que fue sancionado por la costumbre pasada de la Iglesia y posteriormente abrazado por todo el mundo católico. Sin embargo, en esta circunstancia no se separó. Hay la gente que dice Cipriano causa un cisma. No, Agustín dice no se separó y no tenemos ninguna prueba que cause un cisma. No se separó, negándose a comulgar de los demás que pensaban de manera diferente. Y de hecho nunca dejó de exhortar a los demás que se soporten mutuamente en el amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese dato es sumamente importante porque hay muchos que dicen, ay, ¿por qué él es beato? ¿Por qué él es santo en su iglesia si se opuso al Papa? Aquí lo dice Agustín. Él estaba en el error. Pero sus hermanos obispos le decían, estás en el error. Pero, sin embargo, no se negó a comulgar con ellos. Es decir, siempre se ha considerado en comunión con esa gente. Y sí estuvo en desacuerdo con Roma, pero no al punto de separarse de Roma. Él siempre luchó para mantener esa unidad. Entonces, eso habla mucho. No tenemos todo lo que ha dicho y todos sus escritos. Estoy convencido que la mitad de sus escritos no lo tenemos. Pero lo que se confirma es que nunca causó un cisma. Y miremos en el de Bautismo 5, ahora en el mismo libro, dice así: lo que vertió contra Esteban en su irritación, no voy a discutir de nuevo porque no es necesario.
Es decir, Cipriano estaba enojado. Entonces el contexto de una forma de alguien que está enojado, haciendo un concilio para decir que ya esto del rebautismo de los heréticos tenemos que hacerlo. Entonces yo pienso que tenemos que ser prudentes en decir que Cipriano tuvo la eclesiología protestante o la eclesiología de los 7 concilios rusos, porque los de Constantinopla no tienen esa eclesiología. Tenemos que ser prudentes antes de utilizarlo en contra del papado, porque no fue así. El Papa Esteban nunca emitió un decreto con toda la fuerza del papado. Lo que él le dijo es: sigue la antigua costumbre, y según Cipriano no era así. Entonces tenemos que hacer más matices antes de andar de un lado o de otro. E incluso hay católicos que lo utilizan para un ferviente defensor del papado. Yo pienso que tenemos nociones importantes que tenemos que sacar de él en cuanto a la unidad, la importancia de la unidad con Roma, pero tenemos que andar con cuidado antes de decir tiene mi posición absoluta y punto final. Ahora, yo quisiera seguir así. Seguir con el Comminatorium de San Vicente de Lerens, que fue escrito en 434. La importancia de ese Comminatorium es inmensa, inmensa, inmensa. Tienen que leerlo, tienen que leerlo. Hay escritos que son mucho más bellos que estos escritos, pero San Vicente de Lerens, que es el santo que más tiene milagros archivados en esa época, más de 800 milagros creo que fueron registrados después, y siempre se nombra a su regla en los concilios después para decir esto es lo que tenemos que seguir. Entonces en ese Comminatorium él dijo cómo hacemos para diferenciar una doctrina verdadera de una falsa, una novedad, una innovación en la fe o algo verdadero. Entonces él dice así en su Comminatorium en cuanto al incidente de Cipriano. Él dice así: una vez entonces, Agripino, obispo de Cartago, de venerable memoria, sostenía la doctrina y fue el primero que la sostenía, de que el bautismo debía repetirse. Entonces eso es interesante porque dice que el predecesor de Cipriano en Cartago tenía esa posición y fue el primero que la sostuvo. Entonces en realidad fue Agripino que le dijo a Cipriano: ten esa posición, y él obedeció. Entonces, de que el bautismo debía repetirse, contrariamente al canon divino, contrario a la regla de la Iglesia universal, contraria a las costumbres e instituciones de nuestros antepasados, esta innovación atrajo después de ella tal cantidad de mal que no solo dio un ejemplo de sacrilegio a los herejes de todo tipo, sino que se demostró una ocasión de error incluso a ciertos católicos. Cuando entonces todos los hombres protestaron contra la novedad y el sacerdocio en todas partes, cada uno, como su celo le impulsó, se opuso a ella. El Papa Esteban, de bendecida memoria, prelado de la sede apostólica, en conjunción de hecho con sus colegas, pero todavía él, el primero, se resistió. Pensando bien, no dudo que como él superó a todos los demás en la autoridad de su lugar, así también debe en la devoción de su fe. En fin, en una carta enviada en ese momento a África, él estableció esta regla: no haya innovación, nada más que lo que se ha entregado. Entonces, él estaba repitiendo lo que acabo de decir. No es que el Papa Esteban emitió un decreto universal, una definición de esto es la fe y hay que seguir. No, él solamente invitó a Cipriano a seguir la fe antigua, a no agregar una innovación en la fe. Entonces no fue un decreto papal como tal. Sigo. Porque aquel hombre santo y prudente sabía bien que la verdadera piedad no admite otra regla que no sea que las cosas han sido recibidas fielmente de nuestros padres. Entonces, según San Vicente de Lerens, nosotros recibimos la fe, no la inventamos. Y eso es el trabajo de los padres de la iglesia, conservar lo que los apóstoles han enseñado a sus sucesores y hasta el sol de hoy.
Sigo. Sean fielmente entregadas a nuestros hijos y que es nuestro deber no dirigir la religión donde quisiéramos, sino seguirla donde la lleve, y que parte de la modestia y la gravedad cristiana es no entregar nuestras propias creencias o observancias a los que vienen después de nosotros, sino guardar y preservar lo que hemos recibido de los que fueron antes. Entonces, ¿cuál era la cuestión de todo el asunto? Que más que lo usual y habitual, la antigüedad se mantuvo, la novedad fue rechazada. Es decir, no puede haber innovaciones en la fe. Los concilios y los padres siempre utilizan, yo creo que es Proverbio 28:14, para decir, no muevas la borna, la demarcación de lo que tus padres han delimitado. No la muevas. Es decir, si los padres no han hablado de eso, no vayas más allá de los padres. No vayas en contra de los padres. Entonces, eso es un truco, eso es una forma de saber si la doctrina que uno profesa es realmente cristiana. Si es una innovación, no tiene nada que ver en la fe. Entonces, ahora yo quiero hablarles de algo muy importante. Edgar Pacheco en nuestro debate dijo que tenemos que andar con cuidado, y eso es verdad lo que él dijo, o sea, yo estoy 100% de acuerdo con él. Tenemos que andar con cuidado de no aislar a un solo padre y decir esto es la norma. Tenemos que seguir el consenso de los padres. Y ese consenso, San Vicente de Lerens también habla cómo se encuentra y cómo hacemos para descubrir el consenso. Solamente los dice un padre de la iglesia, lo dicen en un aislamiento total, no forman parte del consensum patrum. Entonces, para no hacer eso, para no decir el papado es caduco porque Cipriano lo dijo, tenemos que coger la posición de Cipriano y compararla a otros padres o otros eventos históricos, otros concilios, para ver cuál es la verdadera eclesiología de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Entonces, vamos a empezar por San Ambrosio, porque justamente Edgar Pacheco intentó utilizarlo para decir que todos los apóstoles son iguales en cierta cosa, entonces el papado es falso. Él dijo que todos los apóstoles recibieron las llaves. Y eso es verdad. Todos los apóstoles tienen la llave. Incluso sacerdotes. De una menor forma, pero sí la tienen. El propio catecismo lo dice. Pero San Ambrosio va a precisar cómo se hace para recibir las llaves. En su obra sobre la penitencia, capítulo 7, él dice así. Novaciano no visita a aquel menos en quien tú deseas ser visitado. Le dijiste a Pedro cuando se excusó de que tú le lavaras los pies. Si no te lavó los pies, no tendrás parte conmigo. Juan 3:8. ¿Qué comunión, pues, pueden tener contigo los que no reciben las llaves del reino de los cielos? Diciendo que no deben remitir pecados. Es decir, no ha recibido las llaves. Puede ser que alguien no las reciba. Entonces, ¿cómo se hace para recibir esas llaves? Continuamos. Y esta confesión, en verdad, la hacen con razón, porque no tienen la sucesión de Pedro, no ocupan la cátedra de Pedro, que rompen por cisma inicuo. Entonces ahí está. Es igual que San Cipriano de Cartago. Para uno estar en la iglesia, para ser un obispo realmente con toda legitimidad, tiene que estar en comunión con el obispo de Roma. Y es así que se reciben las llaves. Y esto también lo hacen negando inicuamente que se puedan perdonar los pecados aún en la iglesia, mientras que a Pedro se le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataréis en la tierra quedará atado también en los cielos, y todo lo que desataréis en la tierra quedará desatado también en los cielos. Entonces eso es un padre que nos explica cómo es que se consigue las llaves y por qué todos los apóstoles no tienen. Entonces, y San Ambrosio es papista nivel 1000. O sea, no hay ninguna forma de decir que no es papista. Utilizarlo en contra del papado es un fracaso total. Pero él explica por qué él dice que todos los apóstoles tienen la llave. Porque están en comunión con el obispo de Roma y profesan y tienen la sucesión episcopal desde la catedral de Pedro.
Ahora, vamos a ir a, bueno, primero que todo hay 4 historias eclesiásticas que son importantísimas en la iglesia primitiva. Y para realmente tener una buena comprensión de la iglesia primitiva, tienen que leerla. La primera y la más famosa es la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Es muy importante, es fácil de leer y él reporta la historia de la iglesia desde los apóstoles hasta más o menos Constantino, hasta un poco antes de Concilio de Nicea, entonces como 323. Y entonces los que dicen que el Señor nunca fundó ninguna iglesia pueden leer eso y darse cuenta que están en el error. Bueno, segunda, la historia eclesiástica de Sosomeno, colosal, es más larga, pero vale la pena porque tiene más contenido y es más interesante según yo. La de Sócrates y también súper interesante, también larga y también buenísima, pero yo creo que no tanto como las 2 primeras. Y la de Teoreto de Ciro, bastante importante. Yo le escogí 3 pedazos, tres pasajes de las 3 últimas bueno, pasajes de las 3 últimas historias eclesiásticas para decir qué es lo que los primeros, y ellos lo han escrito en el siglo cuarto y quinto, para decir que sucedió en la iglesia primitiva. Entonces no son fulanitos que llegan en el siglo XIX a decir el concilio de Nicea, ahí se funda la iglesia católica. No, ellos están ahí primero y ellos reportan lo que han recibido. Entonces, comienzo. Historia eclesiástica de Sosomeno en el libro 3, capítulo 8. Él dice así: el obispo de Roma, habiendo examinado el caso de cada uno y encontrándolos a todos de la misma opinión acerca del dogma del concilio de Nicea, los recibió en comunión como siendo de la misma fe que él. Y como él tenía el cuidado de todos, debido a la dignidad de su sede, restituyó a cada uno a su iglesia. Es decir, Cipriano dice, ningún obispo puede interferir con los demás, ningún obispo puede juzgar a los demás. Pero ahora tenemos un historiador del siglo V, Sosomeno, que dice que, y él no está inventando nada, él nada más cogió todas las tradiciones, todo lo que, los escritos que él tenía de la iglesia primitiva y está recontando todo eso, contando toda esa historia. Ahora él cogió un pasaje donde dice que el obispo de Roma restituye a otros obispos caídos. Entonces, la eclesiología de Cipriano de Cartago no está reflexionada no está proyectada en ese sentido. Es decir, sí, el obispo de Roma puede juzgar a los demás. Ahora, en la historia eclesiástica de Sócrates, en el libro 2 y capítulo 15, vemos un caso similar. Cada uno expuso su casa a Julio, obispo de Roma, y él, en virtud de la prerrogativa de la iglesia de Roma, los fortaleció con cartas muy firmes y los envió de vuelta a Oriente, devolviéndoles sus sedes y reprendiendo a los que temerariamente los habían depuesto. Ahora ese caso es bien interesante porque hubo un concilio para ¿cómo se dice? Depositar a estos obispos. Y Julio dice, no, ustedes regresan al oriente, es decir, en otro patriarcado, en otra jurisdicción, y van a volver a su sede. Y la iglesia obedeció. Entonces hay otro caso donde el obispo de Roma sí juzga a otros obispos y deposita y restituye obispos en otro, no solamente en otra sede, sino en otro patriarcado. Acuérdense que el obispo de Roma tiene 3 jurisdicciones. Local, su diócesis es Roma. Patriarcal, su diócesis es el occidente, entre comillas, o sea, Europa del occidente y las Américas. Y la tercera es universal. Entonces, eso es también un error que muchas veces los ortodoxos 7 concilios o protestantes cometen, es que se olvidan que tiene 3 diócesis. 3 jurisdicciones, disculpe. Entonces es normal que haya comportamientos que corroboran esa cosa.
pero no pueden negar la jurisdicción universal, porque como los padres dicen, el cuidado de todos le ha sido dada por el Señor. Ahora, seguimos dos pasajes bien interesantes de la historia eclesiástica de Teodoreto de Sirio. En su libro 2, capítulo 17, dice así: la carta también, bueno, la carta del obispo de Roma, repudiaba el concilio de Rímini, declarando tampoco podría surgir ningún prejuicio del número de los que se reunieron en Rímini, puesto que es evidente que ni el obispo de Roma, cuya sentencia debería haber sido solicitada antes que la de todos, ni Vicente de Capua, que mantuvo el sacerdocio sin mancha durante tantos años, dieron su consentimiento a tales decisiones. Es decir, el obispo de Roma no aceptó un concilio que está no solamente en otro diócesis, pero en otro patriarcado también. Bueno, aunque era el límite con Constantinopla, pero ese concilio está totalmente en el oriente de su sede. Y él rechaza. Entonces, como él rechazó la decisión del concilio, el concilio no tiene valor. Es bien interesante. Y también dice que la gente tiene que solicitar al obispo de Roma antes de todo lo demás. Entonces, la eclesiología de Cipriano no pasa la prueba de la universalidad de la iglesia, del consenso. Seguimos. Carta de Damaso a los obispos de Líbano para la deposición del obispo de Beirut, Timoteo. También en la historia eclesiástica de Teodoreto, en el libro 5, esta vez, libro 5. Porque entonces me piden de nuevo la deposición de Timoteo, quien por sentencia de la sede apostólica, en presencia de Pedro, obispo de Alejandría, fue depuesto aquí, junto con su maestro Apolinaris. Es decir, el obispo de Roma depositó a Timoteo, un obispo de Beirut, que se cayó en la herejía de Apolinario, y él lo depositó. Y entonces los obispos de Beirut, los cristianos de Beirut, escriben al obispo de Roma en otro patriarcado, en vez de escribir al patriarcado de Antioquía, que está literalmente al lado de ellos, que es su patriarca, de hecho, ellos escriben al patriarcado de Roma, al otro lado del mundo, y le piden ayuda con esto. Y el obispo de Roma es muy claro: ya lo he depositado. Entonces, ¿por qué me piden de hacerlo de nuevo? Es decir, Roma ha hablado, el caso está cerrado. Entonces, otra vez, la eclesiología de San Cipriano de Cartago no pasa la prueba. Ahora, el concilio de Sárdica, eso es interesante también, un concilio que tuvo lugar en Sárdica, que mandó una carta al obispo de Roma, Julio. Dice así, el concilio dice así al obispo de Roma: amadísimo hermano, aunque estabais separados en el cuerpo, estabais presente por una misma mente y voluntad. Y había una razón honorable y necesaria para tu ausencia. No sea que lobos cismáticos se dediquen a robar mediante subterfugio, o perros herejes, agitados con furia rabiosa, ladraran, o en todo caso la serpiente, el diablo, derramara el veneno de la blasfemia. Porque esto parecerá lo mejor y lo más apropiado si los obispos del Señor de cada una de las diferentes provincias se remitan a la cabeza, es decir, a la sed del apóstol Pedro. Tenemos un concilio que dice que todos los obispos tienen que referirse al obispo de Roma para las decisiones eclesiásticas. Entonces, la gente que dice: ay, el concilio está por encima del obispo de Roma, ojo, leen las historias eclesiásticas, leen los padres, verán que no es así. Ahora, hablando de padres, vamos a leer a San Basilio Magno, San Basilio el Grande, en su epístola 263. También está utilizado a veces más que todo por los 7 concilios, pero obviamente no pasa la prueba. Dice así a los obispos occidentales: como forma de restablecerse, pensó en ir a encontrarlos. Lo que el bendito obispo Liberio, el obispo de Roma, le propuso, o a lo que acordó, no lo sabemos. Solo sabemos que él, Eustaquio, trajo una carta que lo restableciera, y que después de haberla mostrado
al concilio de Tiana fue restablecido en su sede. En la actualidad está destruyendo la fe por la que fue recibido. Se une a aquellos que anatematizan la homoousios, la fe de Nicea, y de la herejía de los macedonios, que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Entonces es muy interesante ese pasaje. San Basilio está diciendo que alguien con mala intención fue a ver al obispo de Roma y tuvo una carta que decía que se restablecía ese obispo depositado por un concilio. Y con esa carta el obispo de Roma regresó a otro concilio que se oponía a él y le enseñó la carta. Mire, el obispo de Roma me restableció. Y aunque estaba formando realmente un desastre en su sed, la gente lo dejó ahí porque tenía esa carta. Ahora, sí, obviamente Liberio estaba equivocado porque no sabía que Eustaquio iba a ser de mala fe. Pero igual le hizo la carta y la carta tuvo plena fuerza. Entonces, otro caso de jurisdicción no solamente universal, pero de jurisdicción por encima de un concilio, de una supremacía por encima de un concilio. Ahora, último padre, vamos a ver a San Jerónimo en su epístola 15. Él dice así, que es muy interesante también. Porque el oriente, desgarrado por el largo furor que existe entre sus pueblos, está haciendo pedazos la vestidura del Señor, y las zorras destruyen la viña del Señor. Y puesto que entre las cisternas rotas que no retienen agua, es difícil entender dónde es la fuente sellada y qué jardín cerrado. Por lo tanto, decidí la cátedra de Pedro, y esa fe que el apóstol alabó, en su fue alabada por boca del apóstol. Ahora pido alimento para mi alma, de la misma fuente de donde una vez recibí el vestido de Cristo en el bautismo. Yo hablo con el sucesor del pescador, con el discípulo de la cruz. Sin seguir en primer lugar a nadie sino a Cristo, estoy unido en comunión con vuestra beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sobre esa roca sé que la iglesia ha sido edificada. Quien coma el cordero fuera de esta casa es profano. Quien no haya estado en el arca de Noé perecerá. Cuando el diluvio prevalezca, a Vitalis no lo conozco, a Melesio lo desdeño, a Paulino no sé. El que no se reúne con vosotros se dispersa. Es decir, el que no es de Cristo es del anticristo. Determinad si os parece bien, y no temeré hablar de tres hipóstasis. Tienen que meditar sobre ese pasaje. San Jerónimo está confuso. Y San Jerónimo era un erudito nivel 1000. Y ahí no está seguro de dónde se encuentra la fuente sellada. Es decir, la iglesia que profesa realmente la verdadera fe, que mantiene la fe, el depósito de la fe entregado a los santos una vez y para siempre. Entonces, ¿qué hace? ¿Se fija en sus sentimientos? No. ¿Se fija en un concilio? No. Él va a escribir directamente al Papa Damasco, a decir, usted que es el sucesor de Pedro, el discípulo de la cruz, tiene que decirme dónde se encuentra la verdad, qué es la verdad y qué no lo es. Y la persona que no confiese la misma fe que la fe de Roma está fuera de la iglesia de Cristo y no puede ser salvo. Eso es lo que San Jerónimo dice. Entonces, hermanos y hermanas, yo les dejo con esa lectura. Ya podemos hacer lecturas por una hora más, pero yo creo que con eso ya tenemos una idea un poco de la eclesiología de San Cipriano. Obviamente podríamos hablar de muchas cosas que él mantenía, San Cipriano, como por ejemplo, él profesa el purgatorio in persona Christi. Entonces el sacerdote que funciona en la persona misma de Cristo durante el sacrificio de la misa, habla de muchas cosas, ¿no? De sucesión apostólica, la presencia real en la Eucaristía, habla de muchas cosas, pero eso es para otro video ya. Yo quería meter el énfasis en la eclesiología de Cipriano de Cartago y mostrar que al fin, como dicen los padres, como dicen los eruditos, como dicen los concilios, la Iglesia Católica nunca aguarda esa eclesiología de Cipriano. Y incluso si guardamos la eclesiología de Cipriano como tal,
él siempre mantuvo la comunión con Roma. Entonces, él no profesa la eclesiología de los protestantes. Entonces, tienen que dejar de utilizarlo. Tienen que dejar de utilizar a Cipriano de Cartago. Y si realmente van a ser sinceros, van a seguir el consenso de los padres, como dicen. Entonces, aquí les presenté un consenso. Tenemos 15 pasajes contra uno de concilios ecuménicos de padres, de concilios regional, del oriente, de padres griegos, de historia eclesiástica, etc. Ya la iglesia es unánime, no aceptó esa eclesiología. Entonces, búsquenla. Busquen dónde está la iglesia de Cristo. ¿Cómo hago para estar en la iglesia de Cristo, para ser salvo? Porque lo primordial en esta vida es el alma, la salvación. No busquen otra cosa. Cristo lo dice, busquen el reino primero. Lo demás es secundario. Entonces, damas y caballeros, que el Señor los bendiga, los bendiga en su búsqueda de la fe, su búsqueda de la verdad, que profundice su vida de oración, que profundice su vida de lectura espiritual, que profundice su vida de caridad, de compasión, de misericordia, y que el Señor los pueda recibir en el paraíso, porque yo los quiero ver ahí. Y oren por mí, por favor, para que yo también pueda ser salvo. Amén.